El día de hoy, como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña la doctora Indra Labardini Fragoso. Ella es profesora titular de tiempo completo y actual coordinadora de la Maestría en Relaciones Internacionales Medio Ambiente en el Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela en la Universidad del Mar, Campus Huatulco. Es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra y doctora en Historia Moderna y Contemporánea. Sus líneas de investigación son la historia de la diplomacia, las relaciones internacionales y la política exterior de México, relaciones interamericanas, historia global, internacional e historia transnacional, así como historia de la política internacional mexicana en el medio ambiente. Démosle la bienvenida. Hermila Galindo fue una connotada mexicana que nació el 2 de junio de 1886 en el municipio de Lerdo, en el estado de Durango. Ella fue huérfana de madre a los 3 días de nacida y de padre a los 16 años de edad, quedando a cargo de su tía Ángela Galindo. Razón por la cual ya no puede estudiar la carrera de química en los Estados Unidos y se ve obligada a estudiar varias carreras cortas, como fueron la de taquigrafía, la de mecanografía, la de telegrafista, y también estudió inglés, pero a lo largo de toda su vida ella desarrolló amplios dotes autodidactas. Lamentablemente, para la historia de nuestro país, ella muere el 19 de agosto de 1954 en la Ciudad de México. A lo largo de su vida, ella se desarrolló en varias facetas. La primera de ellas fue como revolucionaria y ella estuvo en las filas de diversas facciones como fueron la reyista, la maderista y finalmente la carrancista. Inicia su trayectoria en el año de 1909 cuando acude a un mitin en Torreón para escuchar al abogado Francisco Martínez Ortiz, quien habló abiertamente en contra de Porfirio Díaz y el ejercicio dictatorial que ya mantenía en México. Hay que recordar que en esos tiempos en México ya se vivían momentos convulsos, en tanto que ya se pugnaba por una mayor apertura democrática en nuestro país después de que Díaz había ya ejercido 30 años su poder como presidente en México. Este discurso lo intercepta el alcalde de Torreón, precisamente porque hablaba en contra del presidente Díaz, y evita que se difunda, que se publique. Aquí Hermila Galindo lo que hace es transcribir el discurso y guardar una copia. Esto sería en su beneficio en tanto que posteriormente varios revolucionarios como José Peón del Valle, Diodoro Batalla y Heriberto Barrón se enteraron que ella tenía una copia del discurso, le pidieron que se los facilitara para ellos regalárselo a Benito Juárez Maza, el hijo del Benemérito de las Américas. Y es así que ella conoce a estos revolucionarios y la invitan a unirse a sus filas y así inicia toda su trayectoria revolucionaria. Posteriormente, en el año de 1911, ella se muda a la capital del país, en donde trabaja como profesora y mecanógrafa y se une al Club Liberal Abraham González. Fue secretaria del general Eduardo Ay, que fue uno de los fundadores del partido antirreeleccionista de Francisco I. Madero, y posteriormente, en el año de 1914, en agosto, cuando Venustiano Carranza entra triunfal a la Ciudad de México después de haber vencido al general Victoriano Huerta, el club al que ella se había unido la propone para que ella dé el discurso inaugural de bienvenida al primer jefe del ejército constitucionalista. Después de que ella da el discurso, Venustiano Carranza queda tan impresionado por las palabras de ella que la invita a trabajar con él como su secretaria particular. Y es así que ella inicia ya de lleno en su carrera revolucionaria. Desde ese momento ella recorre toda la República del país para organizar clubes y consejos feministas y en septiembre de 1915 funda la revista La Mujer Moderna, de la que ella fue directora, siendo la segunda revista feminista dedicada a temas sobre mujeres en el siglo XX en México.
Esta revista, Ermila Galindo la editó durante 4 años y esto le valió para que también la invitaran a dar el discurso inaugural al primer Congreso Feminista de México en Yucatán, que se iba a celebrar en noviembre-diciembre de 1915. No obstante, se celebró finalmente en enero de 1916 y aunque ella no pudo llegar para dar ese discurso debido a las dificultades en los medios de comunicaciones y transportes que en ese momento se vivían en México, manda su discurso y este discurso fue leído ante un auditorio de más de 700 profesoras. Este discurso causó muchísimo revuelo por los diversos temas que tocaba. Entre ellos, ella promovía que se le brindara educación sexual a los niños y a las niñas, que se dejara de ver a la mujer como un ser asexuado, sin capacidad de goce, que no se considerara la maternidad como el único camino ineludible para la mujer, que se aceptara socialmente el amor libre y que se cambiara ese estereotipo de la mujer como un ser frágil y débil, porque bueno, la mujer no era así, ¿no? Esa era una construcción social que se tenía pensado en esa época. Y también causó mucho revuelo por el apoyo que le dio a la ley del divorcio que recientemente Venustiano Carranza había impulsado. Pues imagínense, ella dio el discurso ante un auditorio pletórico de profesoras de más de 700 asistentes y pues por supuesto que causó gran revuelo y gran conmoción. El título de su discurso fue La mujer en el porvenir, en el que citó a varios autores internacionales tales como Kant, Lutero, Mailander, Augusto Bebel, Emilia Pardo Bazán, entre otros. Y me gustaría reproducir un fragmento de este para que ustedes puedan observar el pensamiento que ella plasmó y comprender el porqué de tanta conmoción al escucharlo. Basta de citas, que podría yo seguir multiplicando. Lo expuesto es suficiente para comprobar la conocida verdad científica de que el instinto sexual impera en la mujer, avasallándola por completo. Siendo el matrimonio el único medio lícito y moral para satisfacerlo cumplidamente, según las exigencias de la sociedad y según las leyes escritas, quedamos frente a un problema pavoroso. Hemos visto las dificultades de todo orden para multiplicar los matrimonios. Queda al pensador, al estadista, al legislador revolucionario el deber de encontrar solución a dicho problema, puesto que él entraña el más grave mal que a una nación puede ocurrir, el decrecimiento de la población y la degeneración de la raza. Desde luego, una revisión de los códigos civil y penal se impone con fuerza arrolladora, aumentando la penalidad en los casos de seducción y abandono de la mujer. Cuando ésta, fascinada, se entrega en brazos del amante, arrastrada por el ineludible instinto sexual, el hombre queda ante la sociedad como un calavera agradable, émulo de don Juan Tenorio. La impunidad de su crimen lo hace cínico y refiere su hazaña con el tono majestuoso con que haría un jefe revolucionario el relato de la toma de una plaza. Pero la mujer, desdichada, que no ha hecho otra cosa que cumplir con una de las exigencias de su instinto, no negadas ni a la más vil de las hembras, es relegada al desprecio social, truncado su porvenir y arrojada al abismo de la desesperación, de la miseria, de la locura o del suicidio. ¿Cuántas veces la Gacetilla da cuenta de la infeliz que, para ocultar su falta, apeló al crimen matando a su propio hijo? Las estadísticas del delito están llenas de casos de infanticidio y aborto provocado, sin contar con los que quedan ocultos, probando cuánta es la pesadumbre de la vindicta pública en el ánimo de la triste mujer que ha delinquido. Para tales casos, la caridad bien entendida de nuestros hombres de Estado ha fundado orfanatorios y casas de cuna. Es decir, su hipocresía ha inventado un artificioso expediente para dejar impunes sus atentados contra la moral y sus crímenes de lesa patria. Posteriormente, la lucha feminista que ella tenía la siguió uniendo a su carrera política. Esto lo hace el 16 de enero de 1917, cuando se presenta ante el Congreso Constituyente en Querétaro para solicitar que se incluyera el voto restringido para la mujer,
dentro del texto constitucional que en ese momento se estaba discutiendo. Lamentablemente esto no fue incluido. El derecho a votar para las mujeres no fue reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año de 1917 y cuando a ella se le preguntó qué opinaba al respecto, pues ella mencionaba que era necesario que fuera incluido este derecho político para la mujer porque así ella podría defender sus intereses, los intereses de sus hijos y los de la humanidad. Ella pensaba que con esta prerrogativa política las mujeres iban a poderse defender de situaciones como la prostitución, el alcoholismo, la delincuencia y la criminalidad de los niños y de los jóvenes y que iban a poder velar por sus hijos. No obstante, como les mencioné, ella no se dejaba amedrentar, no dejaba que, a pesar de que no se reconocieran varios de los derechos a las mujeres, ella seguía con su lucha para que finalmente fueran reconocidos. Una de las batallas que dio en ese orden fue postularse como diputada, como candidata a diputada federal por el 5º distrito de la Ciudad de México. Fue una candidatura bastante controvertida, puesto que en el artículo 34 constitucional se mencionaba que eran ciudadanos mexicanos quienes tuvieran 18 años de edad siendo casados o 21 años si no lo eran y que tuvieran un modo honesto de vivir. Pero no hacía una especificación concreta a que fueran ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres. Entonces, en la prensa del momento se arguía que en sí mismo no había una prohibición para que las mujeres fueran candidatas y que entonces no era necesario incluir el reconocimiento tácito hacia este derecho. Entonces, bueno, se le permite a Ermila Galindo que se postule como candidata y que de hecho participara en la elección como tal, esto debido a que tenía el total apoyo de Venustiano Carranza, que había sido el primer jefe del ejército constitucionalista y en ese momento era ya presidente constitucional de nuestro país. Sin embargo, había mucha oposición a que esto se llevara a cabo así. No había en sí mismo una estructura legal y social que le permitiera a la mujer participar libremente en puestos de elección popular. Y bueno, Ermila Galindo lo que hace es demostrar que ella podía llevar una campaña política, que podía contender en las elecciones y aunque no ganó, finalmente sí demostró que había un tema del que se debía hablar en la sociedad mexicana, porque lo que logró fue que varias mujeres asistieran a las urnas a votar por ellas. Sin embargo, pues la situación en México no cambió sino hasta el 17 de octubre del año de 1953, en el que el presidente Adolfo Ruiz Cortines terminó por cumplir su promesa de campaña y reconocer el derecho político de la mujer para votar y también para ser electa a cargos de elección popular. Esto se logra con una modificación al artículo 34 constitucional, en donde expresamente ya se menciona que son ciudadanos mexicanos los varones y las mujeres que teniendo 18 años de edad, siendo casados o 21 si no lo eran y tuvieran un modo de esto de vivir, pues tenían ya reconocidos así sus derechos políticos, los dos géneros en nuestro país. Ermila Galindo sí puede ver este cambio constitucional e incluso le escribe una carta de congratulación al presidente. No obstante, ella ya no pudo ejercer su derecho a votar ya en las urnas porque muere en el año de 1954, muy lamentablemente, como lo mencioné al inicio,
y es un año después, el 3 de julio de 1955, en el que finalmente ya las mujeres pudieron acudir a las urnas para elegir diputados federales. Por primera vez en la historia de nuestro país. Hay que ubicarnos en el tiempo, en la historia de nuestro país. Esto ya es la segunda mitad del siglo XX. Entonces, ella inició su lucha incansablemente más de 3 décadas antes de que eso finalmente se lograra y avanzáramos en ese paso tan importante para el reconocimiento de los derechos a las mujeres mexicanas. Otro de los aspectos u otra de las fases en donde Ermila Galindo también fue pionera en la lucha por los derechos de la mujer en la participación política, en la vida pública de nuestro país, fue en el ámbito de la diplomacia. Y esto fue así gracias a que Venustiano Carranza, también, ¿no?, ella era su secretaria particular, y él le otorga el nombramiento como diplomática, es decir, como representante de México en el exterior, en otros países, y se le designa para concurrir al Congreso Feminista en Washington el 9 de mayo de 1917. Esto es muy importante siempre tenerlo en mente. Estamos hablando del emblemático año de 1917, en plena contienda revolucionaria en México, año en el que ella también contendió como primera candidata a diputada federal. Ninguna mujer antes había sido candidata a un puesto de elección popular y ninguna mujer antes en la historia de nuestro país había sido nombrada como diplomática. A ninguna mujer se le había dado el cargo como representante de México, ¿no?, de nuestro país, en otro país. Y esto fue gracias al reconocimiento presidencial que expresamente Venustiano Carranza le estaba haciendo a ella, Ermila Galindo. Lo anterior fue gracias al trabajo que Ermila Galindo ya venía realizando, producto de su lucha feminista, producto de su experiencia ya como revolucionaria y también como resultado de su trayectoria política. Por diversas razones no puede presentarse a este Congreso Feminista en Washington, puesto que no le otorgaron la visa para asistir a él, además de que fueron postergando la realización del Congreso en Estados Unidos y no puede presentarse. Posteriormente, 3 años más tarde, fue nombrada como comisionada cultural en España y América del Sur el 19 de marzo de 1920. Con este cargo, Ermila Galindo logra presentarse en la isla de Cuba para pronunciar diversos discursos y para promover varias de las políticas internacionales que Venustiano Carranza estaba propugnando en esa época en nuestro país. Esta parte la retomaré más adelante porque está relacionada con la labor intelectual y de pensamiento que Ermila Galindo desarrolló. Las mujeres en México no podían ingresar al servicio exterior mexicano en el año de 1917 ni en el año de 1920, que son los 2 años en los que a Ermila Galindo se le otorgan estos nombramientos. Y esto era así porque en la ley del Servicio Consular Mexicano no se permitía la participación de las mujeres en este ámbito político, en este ámbito de la administración pública federal. Fue hasta el año de 1923 que la ley del Servicio Consular Mexicano se incluye a las mujeres y se les permite trabajar como escribientes, intérpretes y traductoras. Esto continuó así hasta la década de 1940, que gradualmente se le fue permitiendo a las mujeres comenzar a tener otros cargos dentro de este sector de la Administración Pública Federal. No fue sino hasta el año de 1967 cuando ya se quitaron la mayoría de los obstáculos dentro de esta misma ley para que las mujeres pudiésemos participar dentro de este ámbito federal a la par de los varones mexicanos.
Hermila Galindo fue una mujer de avanzada, porque a pesar de que las estructuras legales en nuestro país, es decir, las normas y las leyes, no le permitían a la mujer participar en ámbitos como el político y el diplomático, Hermila Galindo lo hizo en esos momentos también convulsos en México, dando ejemplo de la lucha de las mujeres por sus derechos en nuestro país. Otro de los ámbitos en los que ella se desarrolló, aparte del feminista, del revolucionario y del político, fue en el pensamiento. También fue autora de varios libros, uno de ellos titulado Un presidenciable, el general Pablo González, en donde ella promovía la candidatura de este militar como un futuro presidente de nuestro país. Otro de los libros, uno de los más trascendentales en el pensamiento internacionalista de México y que es muy poco conocido, es el que tiene por título La doctrina Carranza y el acercamiento indolatino. Este es un libro que tiene una extensión de 200 páginas, fue publicado en el año de 1914 y bueno, en él se presenta a Hermila Galindo como la directora de la revista La Mujer Moderna y también como doctora y socia honoraria de la Facultad de Filosofía y Criterio del Instituto Fisiotemológico Colombiano. Y lo que es muy interesante de la presentación de este libro en su primera página es que ella cita a Platón, en la República de Platón, en donde dice exactamente, la previsión es la virtud de estar preparado a los acontecimientos futuros. Esto es muy importante porque la doctrina Carranza, el tema del libro que Hermila Galindo escribió y publicó, trata sobre la principal política internacional que articuló el que fue el primer jefe del ejército constitucionalista y también fue el primer presidente constitucional de México, emanado del proceso revolucionario que se vivió a principios del siglo XX en nuestro país, y nos pone en contexto que va a ser un estudio de perspectiva internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que va a hacer un estudio de lo que va a pasar, de lo que va a acontecer en el escenario internacional y no solamente sobre lo que ya había pasado o lo que en ese momento estaba aconteciendo en el Concierto de las Naciones. La doctrina que lleva el apellido de Venustiano Carranza consiste en una serie de principios que él enunció el 1 de septiembre de 1918 en su segundo informe como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos ante el Congreso de la Unión. En él dicta varios de los preceptos que México debe observar en su relación con otros países. Uno de ellos, y el más importante, el que es más reconocido de esta doctrina, es el principio universal de no intervención. Lo que buscaba Carranza era que se le respetaran los derechos a México como país independiente frente a varias de las intervenciones que ya se había sufrido por parte del vecino del norte, los Estados Unidos de América, que sufrimos en 2 ocasiones durante el periodo revolucionario. La primera de ellas fue en el puerto de Veracruz en el año de 1914, la segunda de ellas fue en nuestra frontera norte con la expedición punitiva en la que el general Pershing incursionó para buscar a Francisco Villa por su ataque a la ciudad de Columbus. Otro de los puntos que también trata esta doctrina es sobre la exigencia a que todos los extranjeros obedecieran las leyes del país, no esperando un trato especial o preferente frente a los ciudadanos mexicanos. Esto lo hacía así Venustiano Carranza también para evitar
ya la serie de reclamaciones que se presentaban por parte del gobierno de los Estados Unidos y de otros países en defensa de sus ciudadanos dentro de nuestro país. Esto era tomado como una medida de presión ante el gobierno mexicano y Carranza lo incluye dentro de estos preceptos para tratar de generar una defensa por medios, digamos, de legalidad internacional para que en México dejara de suceder este tipo de sucesos. La importancia de que Ermila Galindo escribiera sobre una doctrina así consistió en el que no solamente explicaba en qué consistía esta, sino que ella proponía que la doctrina Carranza fuera considerada por el resto de los países de América Latina como una especie de valladar que sirviera como defensa para todas esas serie de intervenciones que los norteamericanos estaban haciendo en esos años, intervenciones militares, no solamente en nuestro país, sino también en países como Cuba, en Haití, República Dominicana, en Centroamérica, en varios otros países, y que por lo tanto también habían sufrido la serie de atropellos que había significado las diversas intervenciones en estos países. Hay que recordar que para entonces, como hasta ahora, una de las doctrinas internacionales que los Estados Unidos han promovido es la doctrina Monroe. Esta doctrina Monroe es conocida en términos generales como América para los americanos, pero le ha valido como medio de intervención a lo largo de toda la historia de los países de América Latina y ha sido un instrumento que ha utilizado a lo largo de la historia para poder ejercer una presión y un dominio sobre todo el hemisferio continental americano. Ermila Galindo lo que propone es que la doctrina de Carranza sea considerada no solamente como esos principios que el presidente mexicano estaba dictando hacia sus connacionales como una forma de guiar su comportamiento en sus relaciones exteriores, sino también que ésta fuera promovida como una doctrina internacional de alcance continental e incluso mundial que adoptaran los países de América Latina en su beneficio también. Ella lo que hace en su libro es proponer toda una estrategia de diplomacia pública a través de publicaciones, a través del fomento también de inserciones en periódicos, a través de la promoción de varios conferencistas que fueran a diversos países de Latinoamérica para dar a conocer estos principios, para dar a conocer el pensamiento internacional de Venustiano Carranza y lograr de alguna manera la unión y la solidaridad de estos pueblos de América del Sur y de América del Centro. Aunada a esta idea, otro de los aspectos que Ermila Galindo también promovía en su libro, o que proponía en su libro, era que en ese tenor la doctrina Carranza debía de ser considerada ya como una doctrina de Estado, del Estado mexicano. Esto es importante porque después de haber vivido un periodo de 30 años de dictadura con la presidencia de Porfirio Díaz, vivimos un periodo de una revolución, una fase armada, era una lucha civil al interior de nuestro país. Hay que pensar que en esos 10 años mexicanos pelearon contra otros mexicanos. ¿Por qué? Porque tenían diversas ideas, ya no comulgaban con la forma en que se había impuesto la política a través de todos esos años en que Díaz estuvo en el poder, pero tampoco encontraban la mejor forma de ponerse de acuerdo durante esa época en la que básicamente las diferencias se resolvían, pues, digámoslo así, a punta de balazos. Entonces, en este año, en el año de 1919, un año antes de que ya terminara la fase armada de la lucha revolucionaria en México, a Ermila Galindo le parecía que debía de promoverse un pensamiento como este de Venustiano Carranza, no solamente como producto de la idea de un jefe revolucionario, sino como producto ya de un hombre de Estado que ya había sido elegido
constitucionalmente como presidente de la República y que como tal entonces debía de entenderse esta doctrina como un legado para la construcción, o digámoslo así también, como reconstrucción de nuestro país, ya como un país de forma organizada, con bases legales, a través de los cuales se pudiera desarrollar no solamente la política nacional, sino también la política internacional, y que entonces hubiera una confluencia de pensamiento y un consenso nacional de cómo debía de organizarse nuestro país y de cómo debía, a partir de ese momento, desarrollarse en conjunto. Entonces tenemos que Ermila Galindo hace una propuesta de política internacional tomando como base el pensamiento desarrollado por Carranza, establecido dentro de este informe de gobierno, y ella da un paso más adelante. Esto se va a ver ya muchos años después, muchas décadas después, ya se va a observar de forma literal, digamos, plasmada dentro de la Constitución Política Mexicana a partir de la década de 1980, en el que ya se incluyen los principios de política exterior como un artículo específico dentro del texto de la Carta Magna, y en donde se reconocían hasta ese momento 7 principios. Posteriormente, en el año 2011, se incluye otro principio más y se reconocen 8 principios de política exterior. Entre ellos, el principio universal de la no intervención es una de las columnas vertebrales que ha guiado a la política y a la diplomacia mexicana a lo largo de nuestra historia. Entonces, tenemos que Ermila Galindo fue una visionaria, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito diplomático e internacional. Una vez que termina de escribir su libro, Ermila Galindo se lo da a leer a Venustiano Carranza, quien al concluirlo queda fascinado por esta idea, por toda la propuesta que Ermila Galindo había desarrollado en sus 200 páginas, y aunque ella había propuesto que quienes llevaran esta idea y la difundieran en América Latina fueran pues los connotados representantes diplomáticos que hasta ese momento habían descollado en México, como fue el caso del ilustre Isidro Fabela, Venustiano Carranza lo que hace es nombrarla a ella como representante diplomática. No nombra a un hombre, sino que a ella le reconoce no solamente la idea que ella tuvo original a través del apoyo que tuvo para su publicación, sino que también le otorga este nombramiento, que es el nombramiento que les mencioné como comisionada cultural en España y en América Latina, siendo uno de los primeros países a los que se presentó para promover su libro, así como las ideas en materia internacional de Carranza, en donde logra dar sus discursos. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque, bueno, en ese momento la isla de Cuba vivía bajo un protectorado de facto a través de la enmienda Platt, en un artículo dentro de su constitución, en donde básicamente se le daba permiso total a los Estados Unidos de manejar sus relaciones internacionales. Ella logra promover también su libro a través de enviarlo a las representaciones de México en Haití, en Colombia, en Venezuela y en España. Y tenía programado todo un itinerario para que pudiera asistir a estos diversos países para hacer lo mismo que había hecho en Cuba, promover el pensamiento de Carranza, promover su libro y empezar a trabajar por construir una solidaridad latinoamericana que les permitiera actuar en bloque frente a las series de intervenciones y de injerencias norteamericanas que se vivían en esos años. Lamentablemente, muy lamentablemente, Ermila Galindo no puede continuar con esta labor porque Venustiano Carranza muere en mayo de 1920 y con él
terminan todos los encargos y las misiones diplomáticas que él le había otorgado a Ermila Galindo. Y en ese año ella termina por retirarse de la vida pública. Otro de los aspectos que nos muestra su libro es lo bien documentada y actualizada que se encontraba. Pues además de citar autores clásicos como Platón, Aristóteles y Kant, Ermila Galindo cita autores de talla internacional como Manavendranath Roy, con su libro La India, su pasado, su presente y su porvenir. Este autor era de origen bengalí y en ese momento, es decir, en el año de 1919, se encontraba en México. Estaba apoyando la creación e institucionalización del Partido Comunista Mexicano y él le facilita su texto a Ermila Galindo. También ella cita otro autor muy reconocido en el ámbito anglosajón, que es a Norman Angell. Este autor ya había escrito varios textos en donde trataba de cuestiones como la guerra y la paz. Este autor inglés había escrito textos como La ilusión óptica europea o La gran ilusión, en donde su argumento central era que básicamente las grandes potencias ya no obtenían ninguna ganancia de promover guerras, ¿no? Como había pasado la Primera Guerra Mundial, o que ya no obtenían grandes ganancias producto de las colonias que poseían, como era el caso de la Gran Bretaña. Ermila Galindo desmiente a este autor, o digamos que lo confronta con estadísticas y otro tipo de argumentos que Manavendranath Roy exponía en su texto, en donde explicaba cómo la India, a partir de que fue colonizada por Inglaterra, comenzó no solamente su expoliación y extracción de recursos, sino también padecieron incluso hambrunas que nunca antes en la historia de ese país se habían vivido. Este tipo de experiencias también las compartieron los irlandeses cuando fueron colonia de los ingleses lo que hace Ermila Galindo es evidenciar una práctica de las grandes metrópolis en un momento en el que en el ámbito académico inglés se pretendía ya considerar que esto se había dejado atrás. Esto es relevante porque justo en el año en el que se publica el libro de Ermila Galindo, en el año de 1919, es el año en el que se reconoce tradicionalmente como de inicio de la disciplina de las relaciones internacionales. Hay un debate actual en el que se menciona que esto no es del todo así, que antes ya había habido algunos ámbitos en los que se trataba, se discutía cuestiones sobre política internacional y cuestiones sobre la guerra y la paz. Sin embargo, continúa reconociéndose este año como emblemático. Es de trascendencia mencionarlo porque en ese mismo año, en México, no solamente hubo alguien que discutió estas ideas y las plasmó en un texto que fue publicado, sino que ese alguien fue una mujer en un momento en el que en nuestro país no se reconocía a las mujeres, ya lo vimos, ni en el ámbito político, ni en el diplomático, pero tampoco en el ámbito académico, y menos en cuanto a una disciplina científica que se estaba gestando en esa época. En México, esta licenciatura de Relaciones Internacionales se inicia más tarde, en la década de 1960, cuando era conocida como estudios diplomáticos. Una década posterior cambia, transita hacia la licenciatura en Relaciones Internacionales. Entre los expertos que han estudiado estos cambios, estos inicios, está Luis Ochoa Bilbao en un texto que publica en 2010,
en donde menciona que si bien es en esos años en los que inicia la carrera en sí misma, se podría reconocer unos autores de inicios del siglo XX como internacionalistas, es decir, que desarrollaron un pensamiento propio de las relaciones internacionales, tratando cuestiones diplomáticas y en materia internacional. Entre ellos, como ya lo mencioné, está Isidro Fabela, Antonio Gómez Robledo, entre otros. Pero no se menciona a Hermila Galindo ni el texto que escribió sobre la doctrina Carranza. Es menester rescatar el pensamiento de Hermila Galindo, reconocer que una mujer a principios del siglo XX en México no solamente estaba trabajando como secretaria particular del principal jefe revolucionario mexicano, sino que también estaba desarrollando una lucha feminista por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres, además de iniciar el camino para que la mujer pudiera participar dentro de la administración pública federal y dentro del Servicio Exterior Mexicano, no solamente como trabajadora, sino también como una funcionaria de carrera. A finales del 2020, después de 100 años, le hace justicia a la revolución a Hermila Galindo al incluirla en la nueva edición del billete de 1,000 pesos emitida por el Banco de México. La encontraremos entre las figuras de Francisco I. Madero y Carmen Cerdán, reconociendo así su importancia para la historia de las mujeres en México.